Flamean las banderas, caen los papelitos por el aire de Caput, cantan esas hinchadas, porque así comienza. ¡Aranca, batatera, quiricosa! El sueño de ser campeón, levantar la copa, esa es nuestra ilusión. No nos importa el rival, salimos siempre a ganar, con bombo y bandera, con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego y salimos a la cancha con uno de más. ¡Hey! Dale, dale, nadie nos puede parar. Fuera, 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 esa es la nena más futbolera. Buenas. Bienvenidos a esta nueva emisión de Bote a Tierra, el programa que es un clásico en tus noches de viernes. Hoy tenemos de todo, desde a mi nena cantando hasta la baba del padre. Tenemos todo para compartir. No, y además lo que verdaderamente, y viste, es así, se complica después de semejante presentación. Tenemos tanto para compartir porque hoy hubo fútbol. Tenemos muchas voces, testimonios realmente muy importantes en un programa en donde se juegan cosas. También en la Primera B Metropolitana. Y donde vamos a tener que ir a 1000, ¿no? Vamos a tener que ir a mil, porque tenemos muchísimo para compartirles. Es feriado para muchos trabajadores, el Día de la Bandera, nuestra bandera que queremos y amamos tanto. Pero en nuestro caso también tenemos la obligación en tiempos de Mundial de Clubes de hablar de ascenso, porque sí, hubo partidos hoy de la Primera Nacional, hubo partidos de la Primera B Metropolitana y también importantes noticias, novedades, renuncias. Vamos a hablar dentro de un ratito, no nosotros seguimos aquí, y también hubo resultados en la Primera C. Pero antes que nada, tenemos para saludar a nuestro querido chino Nicolás Román, aquí con un pastelito de batata o de membrillo, ¿no? Bueno. De batata, él es del team batata. Qué rico. Es como el chiste del nene que le dice, mamá, a mí me dicen bocón en la escuela. Sí. No, nene, a ver, decí cucurucho, batata. Nuestro operador, el chino Nicolás Román. Y también aquí a nuestro lado, al gran comediante, al gran periodista, actor, todo, Carlitos Seriani con nosotros. ¿Cómo estás, Carlitos? Con una voz extraña, así que mejor que me nombraste, Gonzalo. Andamos todos así medio complicados. Soy yo, menos mal que salgo al aire, para que digan, cambiaron a la persona que está. Vamos rápidamente a mudarnos a Villa Crespo, porque es un barrio que es esperanza con lograr ese ascenso tan esperado a primera después de, si mal no recuerdo, 41 años. Ya pasaron 41 años desde que un equipo, un club como es Atlanta, tan históricamente de primera división, no logra regresar. Estuvo peleando palmo a palmo en varias ocasiones, la última de ellas con San Martín de Tucumán, como todos lo recordamos, y en este caso también con los mismos intérpretes en su zona, de la mano de Luis García. Bueno, estima poder cumplir con este sueño de regresarlo a las grandes, a los más grandes estadios, ¿no? Claro. Y uno de los grandes abanderados de esa ilusión es su arquero, pilar, referente en este sentimiento, un verdadero caudillo que tuvo la posibilidad de regresar
ahora, en enero, luego de sus pasos por Agropecuario, por Temperley, y lógicamente es el capitán y el caudillo de este equipo que se ilusiona, que se esperanza. Estamos hablando, claro que sí, Juan Francisco Rago con nosotros. ¿Cómo está, Juan? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá andamos. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarnos en este comienzo. La verdad que volviste en diciembre a Atlanta. Independientemente de lo deportivo, de cómo anda en este momento el club, ¿qué significa para vos volver al Bohemio? Volver a mi casa, volver a un lugar donde uno se siente muy bien, donde tuvo muchas alegrías. Y nada, la verdad que muy contento con el recibimiento de la gente, no solo cuando me tocó llegar, sino que cuando me fui, estuve en otro lado, también me dan ese cariño, entonces uno cuando vuelve se siente mejor, ¿no? Todavía. Hay jugadores que parecen hechos a medida de un equipo, ¿no? Rápidamente me acuerdo del Burrito Ortega en River, que Ackerman en Morón. Ackerman en Morón, que quizás en otros clubes también los quieren, también han cumplido, han estado bien, y sin embargo cuando vuelven es su lugar en el mundo. ¿Lo sentís un poquito? Lógicamente me dijiste que es como tu casa, pero ¿lo sentís más allá de todo eso? ¿Como que es tu lugar en el mundo? Sí, uno vivió cosas muy lindas, uno llegó y se dio el objetivo que quería, que era ascender al Nacional B, y después pasaron muchas cosas lindas y uno se siente muy cómodo y siente que es su casa, aparte la gente, como te digo, donde voy me da su cariño, entonces eso para mí es muy lindo, entonces uno lo hace como suyo, pero bueno, nada, siempre agradecido con la gente de Atlanta por el cariño que me da todos los días y eso es impagable. Estamos dándonos el gusto de charlar con el uno de Atlanta, del líder, Juan Francisco Rago. ¿Carlitos? Gracias. Buenas noches, Juan. La pucha, Hola, me encantan las estadísticas a mí. Qué cantidad de vallas invictas que tenés este año. Habla muy bien de vos y habla muy bien de los 4 defensores. Sí, no solo los 4, bueno, primero muchísimas gracias, no solo de los 4 defensores, sino que siempre digo que los primeros defensores son los delanteros. Sí. La verdad que en este equipo todos nos ponemos la camiseta, todos nos ponemos los overoles cuando tenemos que correr, todos nos embarramos, entonces eso hace que tengamos pocos goles en contra, no solo del arquero, no solo de los defensores, sino que el primer defensor son los delanteros y eso a mí me pone muy contento y orgulloso del equipo que se armó, que cuando se tiene que ir al barro lo hace y no tiene ningún problema, entonces eso hace el equipo. Se siente el respeto de los contrarios. He escuchado charlas de técnicos contrarios que dicen si Atlanta te hace un gol es muy difícil empatarles, se hace un bloque defensivo muy firme. Desde el arco, ¿lo ves? A ver, ¿cómo te podría decir? La palabra sería muy nivelado al equipo. Sí, lo veo que entiende lo que tiene que hacer, que cada partido lo juega como una final, que no da ninguna pelota por perdida y no se da por vencido, que no importa contra quién juegue, ni nombre ni posición de la tabla, sino que lo juega como si fuese una final, por eso nos mantiene atentos y tuvimos esa prueba de cuando fue que perdimos con Güemes, al otro partido teníamos un partido decisivo que era con San Martín de Tucumán y lo ganamos. Y entonces ahí se ven los equipos, pero yo sigo insistiendo que es un equipo que entiende lo que tiene que hacer y sabe que todos los partidos son una final. Y acá no vemos en qué posición está el equipo, sino que lo jugamos como tal. Sí, seguro, porque vos fijate a nivel incluso mundial, mirás el Mundial de Clubes y ves equipos que arriba te matan, pero atrás son vulnerables, mientras que yo lo veo a Atlanta, lo he visto poco este año en vivo. No me han tocado muchos partidos de Atlanta, pero los partidos que me tocó, me da la impresión esa, que son graníticos. O sea, pucha, ¿cómo le haces un gol a este equipo? Porque de repente aparece el 11 marcando punta. Creo que esa idea de García la entendieron perfecto. Sí.
la verdad que nos gusta el estilo, nos gusta cómo lo están manejando. Es un cuerpo técnico que es uno más de nosotros, que llega con una sonrisa jodiendo y cuando hay que laburar se pone serio y lo mismo transmitimos nosotros. Somos un equipo que la pasa muy bien, que te da ganas de ir a entrenar, de compartir cosas, y entonces cuando vos tenés eso, después es mucho más fácil laburar. Claro. Cuando tenés un cuerpo técnico que es como es el cuerpo técnico de Luis, que comparte, que se ríe, que es serio a la hora de laburar, que te da ganas de defenderlo. Eso es la realidad. Nosotros cada vez que salimos a la cancha cambia la estrategia, que la defendemos a morir. Y capaz que puede pasar que adentro de la cancha no tomó la mejor decisión, pero de nuestro lado lo vamos a defender a morir. Y después ha pasado que él ha dicho, chicos, le erré con la posición, con la formación, y ahora vamos con esta, y nosotros lo defendemos, la que él haga, la posición que haga dentro de la cancha, porque la realidad, como te digo, es una excelente persona, y cuando hablo de él hablo con el cuerpo técnico, ¿no? Sí. Y te da ganas de defender lo que haga, y vamos a morir en cada partido por él, por el cuerpo técnico, porque se lo merecen y son excelentes personas, más allá de excelente entrenador, ¿no? ¿Sentís que hoy por hoy el fútbol, por cómo está, por lo físico que es, incluso porque hay solamente una hinchada, la local, por lo cual a veces pienso que la presión del local se traslada a los jugadores locales? Antes se peleaban entre las hinchadas, folclóricamente hablando. Hoy, como no está, quizás la presión es mayor. Que este tipo de equipos más efectivos, que con jugadores rápidos, velocistas en muchos casos, con el toma y daca, ¿sentís que son más acordes al fútbol, más allá que, lógicamente, tiene que ver con la opinión de cada uno, aquel que prefiere atacar y atacar y atacar, o sentís que no es tan así? Digo porque Platense jugaba así, Huracán jugaba así, por ejemplo. ¿Vos te referís a la presión de la gente o a la presión que...? Me refiero al tipo de juego, un tipo de juego bien parado, ordenado, con velocistas quizás adelante. Recuerdo San Martín de Tucumán, el año pasado jugaba igual, Huracán y Platense llegaron hacia la final, quizás no tan protagonistas, si se quiere, de ser los que pregonan, sino que no tienen problema de ponerse el overol y aprovechar los contragolpes. Bueno, nosotros somos un equipo que nos adaptamos y entendemos qué tenemos que hacer en cada partido. Por ejemplo, yo siempre lo dije, a mí me preguntaron cuál fue el mejor partido, y si yo te pregunto a vos, me vas a decir, bueno, ¿de quién me vos San Martín de Tucumán? Claro. Porque ganamos por varios puntos. Sí. Pero yo te voy a decir que el mejor partido para mí fue el de Ferro. Y vos me decís, ¿pero por qué el de Ferro? Si el de Ferro, la verdad, Ferro tuvo la pelota siempre. Sí. Pero nosotros entramos terminó el primer tiempo, entramos al vestuario y dijimos, muchachos, este partido es para meter y correr. Y ninguno dijo que no. Y si vos te pones a ver, estuvimos ordenados, no nos lastimaron nunca, no nos entraron nunca, y los chicos entraron, corrieron. Hasta el que no corría, corrió. Claro. Y eso tuvo un premio, por el gol que hizo. Entonces, este equipo se adapta y entiende lo que tiene que hacer en cada partido. Y eso, cuando encontrás eso, es impagable. Claro. Porque es lo más difícil de encontrar un equipo. Cuando vos te tenés que ir al barro, tenés que estar trabajando en el barro, y van todos. Vos te vas a decir, bueno, tenés a un jugador que no corre, y hoy todos los del equipo corren y meten, porque tienen que correr y meten. Cuando tienen que jugar, juegan. Entonces, eso es lo que a nosotros se destaca, y por eso yo siempre digo que este equipo se adapta y entiende lo que tienen que hacer en cada partido. Mira, con el asunto de que van primeros, es una cancha muy accesible para la televisión, los televisan casi siempre, y es muy cierto lo que vos decís. ¿Sabés por qué es muy cierto? Porque en un 1-0
por ahí capaz que más de una vez, no siempre, pero más de una vez, la figura que eligen para salir en televisión y todo es el arquero. Y es pocas veces la que salís vos. Ahí está demostrado lo que decís. Lo que corre en el medio, lo que corre arriba, lo que significa un jugador que le llega la pelota en el área contraria. Creo que ahí está el mejor ejemplo. Sí, total. A mí yo creo que he tenido pelota clave, obviamente, porque cometer errores cometemos todos y puede Sí. pasar. Y, y es un equipo con la mentalidad de grandeza, o sea que a River, a Boca no le llega mucho y tiene que estar atento en las que te llegan, que es lo más difícil para el arquero. Claro. Pero como te digo, el equipo entiende lo que tiene que hacer, cuándo tiene que meter, cuándo no tiene que salir, y si la tiene que reventar, la revienta y no se pone al colgado. Entonces, cuando vos tenés un equipo que se adapta o entiende, porque no es que se adapta, entiende lo que tiene que hacer dentro de la cancha, se hace más fácil. Obviamente cuando tenemos la pelota jugamos, pero cuando hay que correr, corre todo, corro yo, está atento a que pase un pelotazo, como me ha pasado más de una vez, que he quedado más mano y lo he tapado. Pero eso es lo que a mí me pone orgulloso de este equipo y lo que, como dijiste, se ve cada vez que vamos a jugar. Mira, yo voy a decirte mi última pregunta porque mi voz ya no da para mucho más. Parezco el Ronconega. Y lo que te quería decir es que la felicitación mayor que te puedo dar es que cuando yo voy a Atlanta, en estos últimos años fui mucho, es un club muy entrañable para mí. Un amigo mío jugaba en Atlanta en los años 70, 80. Vivía en el barrio, nos íbamos caminando cuando se podía entrar en los segundos tiempos a la cancha de Atlanta, que era todo de madera en esa época, menos la platea. O sea que es un club entrañable, voy a la platea, siempre alguna persona conocida encuentro. Y el hincha de Atlanta dejó la ansiedad de al segundo partido pretender que el equipo gane 4-0 a la tranquilidad de ir a la cancha y a disfrutar al equipo. Y eso se lo ganaron ustedes, negro. Sí, sí, coincido con vos y se sintió. Yo estuve, bueno, no estuve en esa época, pero estuve cuando ascendimos y los primeros partidos pasaba, después una vez que empezamos a ganar esas ganas o eso que a veces se siente, murmullos se empezaron a ir. Después el otro año que metimos un año bárbaro que vino la pandemia. Sí. Y después pasaron cosas que bueno, la gente volvió a ese murmullo. Hoy los primeros fechas fueron así. He escuchado mucho suerte, mucho la palabra suerte, que yo no comparto. Obvio. Porque yo lo que estoy diciendo de que llegó, que suerte es cuando vos no laburás y te pega la pelota en la cara y entra. Sí. Y sin laburar, y nosotros laburamos el partido. Entiendo que hay que ser paciente, que es difícil porque vos lo dijiste, hubo muchas cosas malas entre ese camino, pero hoy se volteó, se dio cuenta que no es suerte. No, que, por no, ejemplo, no, te voy a dar una cosa más, nosotros con Madrid empatamos la cancha de ellos y hoy ganó 3-2 a Racing, claro. de visitantes. Entonces, muchas veces cuando me decía suerte es como que me prendía un fuego por dentro porque no veían lo que mi compañero corrían, lo que mi compañero laburaban, lo que mi compañero se ponían en el overall cuando tenía que ponérselo. Entonces, siempre que me decían suerte, se me prendía un fueguito adentro como diciéndole, no es suerte. Esto es laburo, esto es día a día, esto tomar cada partido como el final, transpirar la camiseta. Y hoy lo pudimos lograr y la gente está contenta, por eso tenemos que seguir acompañando a este proceso. Obvio. En algún momento se va a dar. Mira, yo creo que perdón, seguí. Cambió mucho lo que es el Atlanta que yo llegué, al Atlanta que soy. Sí, señor. Con el proceso de una cancha hermosa, porque yo me acuerdo cuando yo llegué la cancha estaba un desastre, no sé si se acuerdan, que no tenía ni casi sí. pasto. Entonces, hoy es una cancha que es de primera, donde tenés canchas para entrenar de primera, donde tenés un gimnasio hermoso, donde empezó a crecer, y eso en algún momento iba a dar el paso que tenemos que dar para estar donde todos queremos estar. Pero para eso tiene que haber un proceso y para eso todavía falta un montón. Y está lindo que lo pensemos, está lindo que lo soñemos, pero tenemos que poner la energía en el partido que viene ahora contra Alvarado y nada más que contra Alvarado. Obvio. Y después vamos a ir un paso. Entonces, con esa energía es donde nosotros nos
va a servir para seguir empujando y seguir como lo venimos haciendo. Mira, vuelvo a decirte, me gustan mucho las estadísticas, creo que los gobiernos, los números gobiernan al mundo. Estar primero después de 16, 17, 18 partidos no es suerte, primero. Haber bajado a equipos como San Martín de Tucumán, haber ganado, el único partido que perdió Ferro en Caballito fue con Atlanta, haber ganado partidos difíciles, bueno, se pierde porque es fútbol, se gana, se empata o se pierde, sí. Pero estar primero después de 16 fechas no es suerte. Así que es laburo, es romperse bien el que te dije, y lo están demostrando. Así que de mi parte un abrazo gigante, mucha fuerza y sigan así, porque la meta sea cual sea, ustedes lograron lo más importante, que es que el hincha les crea. Exactamente. Gracias, muchísimas gracias por esa palabra. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos, por estar en esta charla de café. La última se viene Alvarado, que también vos sos marplatense, tenés una ligazón con el Torito. ¿Cómo ves Alvarado en Primera Nacional y cómo ves este reencuentro, aunque sea del lado de enfrente, ¿no? No, nada, la verdad que, como te digo, yo también estuve ahí, hoy no están pasando el mejor momento, es la realidad, pero bueno, nada, esto es fútbol, eso te tiene que hacer fuerte y pensar en tratar de mantener hoy la categoría que tanto le costó. No es fácil, en Nacional B hoy ganás uno y saliste, perdiste y entraste, volviste a entrar. Pero nada, esto es fútbol. Hoy yo estoy con mi cabeza donde tengo que estar y el que me conoce saben que no me gusta perder nada. Juegue contra mi hija, que es lo que más amo en el mundo, le quiero ganar. y nada, yo estoy así en todo. El que me conoce sabe cómo soy y cómo lo vivo los partidos, ¿no? Obvio. Juan, un fuerte abrazo y lo mejor para este fin de semana, y ojalá tengamos la posibilidad de volver a charlar con Atlanta en Primera. Ojalá, Dios quiera. Bueno, les mando un abrazo grande y la pasé muy bien. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, el gustazo entonces de hablar con Juan Francisco Rago, el líder, el capitán, el uno, el arquero de este Atlanta que lidera la zona A. También palmo a palmo peleando con San Martín de Tucumán. Un Nacional que es muy jodido, es muy complicado, sí. Y que en los últimos años hemos visto equipos que tenían mucha solidez. Belgrano, por ejemplo, hemos visto a Independiente Rivadavia en algún momento. Chacarita lo ha mostrado, pero luego se ha caído. Tigre, Instituto en algún momento. Equipos que uno decía, bueno, quizás no ganan de punta a punta, pero son fervientes candidatos. Y yo creo que el nivel que hoy está mostrando Atlanta, no vamos a chusearlo, San Martín de Tucumán está jugando también muy bien. Esto depende después de si la pelota entra o no. Aparte, pero las cosas se están haciendo muy bien. Hay otra zona y hay que jugar contra el ganador de la otra zona. Y que contra también, Gimnasia de Jujuy. Que anda muy derecho. Exactamente. Pero aparte me quedó una Pero cosa. digo, se les nota esa pasta sí. de aquellos equipos que salieron, viste, como en la carrera de caballos, que vos decís, claro. Tiene pasta de solidez. Sí. Bueno, Atlanta este año es el equipo y es uno de los equipos junto a Gimnasia de Jujuy. Hay que mantenerse ahora. Es lo más difícil, Mira, de hecho. Dijo una frase que la voy a dejar picando como el programa, sí. Para una posible próxima editorial. Dijo, el club está haciendo las cosas muy bien. El club le faltan muchas cosas, pero esto forma parte también de un proceso. Ya vamos a hablar de eso, pero tiene mucha razón lo que dijo. La verdad que sí. Hay un club detrás de 11 tipos que entran a la cancha con una camiseta igual. Y los logros se terminan dando si al club le va bien. Obvio. ¿Hacemos un bote a tierra? Sí, dale. Dale, y volvemos. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput.
desde el lugar de las utopías. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño y del otro lado que te teme y te da la mano para llegar hasta vos. Continuamos en Bote a Tierra y no hay nada peor que demorar por ninguna razón, jugando con la razón que te demora de la renga, esta Primera Nacional, estos 180 segundos de la Primera Nacional de información que empiezan ahora. ¿Por qué? Nueva Chicago, vamos a arrancar con Nueva Chicago porque sumó a sus 4 cupos habilitados de incorporaciones. El último de ellos fue Francisco Nouet, ex Villadálmine, Flandria, Temperley, Brown de Adrogué. Tristan Suárez en su último tramo de carrera lleva 139 partidos jugados, 8 goles convertidos y se suma entonces a Sergio Ortiz, volante central ex Independiente, Juan Mendoza, ex Brown y Daniel Abelo. Ya que estamos hablando de Nueva Chicago, Maggi, que es el es el número 9 titular. Iván Maggi, sí. Exacto. Volvió luego de 3 fechas de suspensión. ¿Sabés cuánto duró en la cancha? ¿Cuánto? Media hora. Se lesionó y ahora es duda para el próximo encuentro, que es muy importante ante Colón. Hoy habíamos hablado de algunas renuncias. Una de ellas ocurrió en la Primera B Metropolitana, pero también, y recién lo hablaba Juan Francisco Rago, respecto a Deportivo Madryn, que hoy ganó en Nueva Italia, le ganó a Racing de Córdoba por 3-2. El primero de ellos, Lautaro Villegas, que fuera 9 de Talleres de Remedios Escalada en aquel ascenso, puso el 1-0 a los 9 minutos. Luego Germán Rivero puso el 1-1 para Deportivo Madryn. Elías Ayala puso el 2-1 y Bruno Pérez el 3-1 a los 58. Finalmente Wilfredo Olivera cerró la cuenta, un 3-2 en favor de Deportivo Madryn, que quedó tercero en su zona, con Pablo Minizale expulsado en este caso. Pero también un Racing de Córdoba que sumó su 9º partido sin ganar y por ende Héctor Arzubialde se transformó en ex director técnico, dejó de ser el director técnico de la academia con un solo triunfo.
Mirá desde vos, que llegó. Creo que el último partido fue 4-0, nada menos que contra Ferro, que nunca habían hecho más de un gol. Así es. Allá en Nueva Italia. Y hablando de Ferro, te cuento dos cosas. Sí. Su arquero titular, Monetti, no va a poder ser de la partida porque llegó ante Güemes a su quinta amarilla. Ajá. Por el otro lado, hablando de Ferro Güemes, fue el primer empate de Ferro logrado en calidad de visitante. Había ganado 2 partidos y perdido 5. Mira, por el otro lado vamos a decir que una gran noticia, hablábamos de Gimnasia de Jujuy, porque no solamente llegó a sumar sus 4 refuerzos, Maximiliano Casa, Gustavo Fernández, Joaquín Varela y el lateral por izquierda, Román Barreto, que viene de Sacachispa, sino que además aseguró la continuidad de Milton Álvarez, su arquero, un bastión bajo los 3 palos para Matías Modolo, que finalmente desactivó con la firma algunos rumores de ofertas recibidas, incluso de equipos de primera división. Mirá vos cómo subió ese muchacho. Bueno, quería comentar que de goleador e ídolo del club ahora pasa a jugador expulsado. Hablamos de Campostrini, Ajá. que fue expulsado el otro día en All Boys, así que será baja para el próximo encuentro. Y por el otro lado, All Boys, al derrotar a Arsenal el último fin de semana, logró triunfar luego de 8 partidos sin hacerlo. Mira, un All Boys que pierde a Alexis Melo, Claro. que se va al Vinotinto Fútbol Club, y a Octavio Bianchi, otro delantero, Vendido. a Orense, Sí, de señor. Ecuador. Dicho esto, entonces, vamos a mudarnos en principio a la Primera B metropolitana, porque este fin de semana se vive es un fin de semana de definiciones, porque se discute quién va a ser el ganador de la apertura y quién va a tener acceso a esa final de fin de año para lograr el ascenso al Nacional. Un Sí. Real Pilar que está Depende de haciendo Midland. un campañón, ¿no? Sí, pero tanto Real Pilar como Midland están haciendo una gran campaña. Pero en las últimas horas tenemos que ponernos, seguramente vamos a charlar un poquito. Midland lleva un punto por sobre Real Pilar, pero sucedió algo realmente muy triste, un hecho terrible, Lamentable. porque en la previa al encuentro ante Comunicaciones, en agronomía, Dylan Vergara, jugador del Monarca, con habitual titularidad, estaba lesionado y por eso no iba a ser parte del partido. Fue a acompañar a sus compañeros, como lo hacen usualmente todos los jugadores. Sin embargo, en el cacheo al ingreso al estadio, tengo entendido que su novia pasó, él no, y en el marco del programa Tribuna Segura, Dylan Vergara fue detenido y acusado de un hecho terrible, un homicidio simple en tentativa y de tener orden de captura por un hecho ocurrido a principios, si mal no recuerdo, en el mes de febrero. Un delito que las pruebas decían que claramente no había sido, pero que sin embargo estuvo la mayor parte de esta semana detenido. Tenemos la posibilidad de hablar justamente con Dylan, que por suerte no sé si ya está en la lista de convocados para jugar mañana. Si fuera así, es realmente una gran noticia. Y saludarte, Dylan, enviarte toda nuestra fuerza y preguntarte cómo estás. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ahora un poquito más tranquilo, gracias a Dios. Pude descansar en mi casa, en mi cama, con mi familia. La verdad que estamos más contentos. En tiempos, primero, antes de arrancar la entrevista, en tiempos como los que corren, muchos medios no apelan, lanzan barbaridades y no apelan a fe de ratas, a meas culpas, no piden perdón por las cosas que se dicen, ¿no? Cambian de tema simplemente, y lo que pasó, el daño que se produjo. Y en nuestro caso, en particular y en público, queríamos pedirte en nombre de Bote a Tierra nuestras disculpas, si las valieran,
porque en el momento en el cual se produjo la detención, la policía nos dio la información de que todo esto, ¿no? Estabas con orden de captura, estabas acusado con un delito de esta naturaleza terrible. Luego nos fuimos enterando de las irregularidades, de las cuestiones que no tenían ningún tipo de asidero porque ni siquiera estabas en el lugar de los hechos, y por eso teníamos ganas de charlar con vos, pero también hacer esta declaración al aire, ¿no? Porque lógicamente y sin quererlo, por reproducir la voz de la fuente policial, que es a fin de cuentas aquellos que nos guiamos sobre un mal trabajo hecho por la justicia, por la policía, que te termina ensuciando. Así que bueno, primero y principal decirte esto. Y por el otro lado, que nos cuentes, si nos podés contar, cómo fue que sucedió desde tu momento a la llegada a las inmediaciones de agronomía, cómo se fueron dando todos estos hechos terribles. Sí, bueno, la verdad es que ningún medio salió a retratarse por lo que dijeron, por las falsas acusaciones, por la mala investigación. Pero bueno, también considero las disculpas a ustedes, la verdad que para mí es muy importante. Así que nada. Después, respecto a lo otro, a lo de la detención, fue, claro, un día normal. Yo no fui convocado porque vengo de una lesión muscular, entonces no es como dicen de que no vengo jugando y que no vengo teniendo minutos, solamente fue porque estuve lesionado. Entonces, como cualquier no convocado, fui a ver a mis compañeros. Y en el día domingo, el Día del Padre, que fui con mi familia, fui con mi suegro, fui con mi novia, fuimos como cualquier gente normal. Y nada, pasamos, ingresamos a la cancha, nos pidieron el DNI, el documento de cada uno. Yo no lo tenía el físico, entonces con mi número de documento saltó para los policías de tribuna que yo tenía una orden de captura. Entonces me tuvieron retenido ahí varias horas hasta que terminó el partido. Y nada, fue ahí cuando me dijeron y me pinchaban, porque básicamente era como que me estaban apretando a que yo declare algo y yo no tenía nada para declarar, porque los policías eran como que buscaban que yo dijera algo, y la verdad que yo siempre estuve tranquilo, y en parte pensé que era, no sé, algo, no sé, una broma o lo que sea, porque era imposible que de mi parte tenga algún problema con la justicia. Estamos hablando con Dylan Vergara, jugador de Real Pilar. Carlitos. Dylan, primero la solidaridad para con vos, para con tu familia, porque fuiste un Día del Padre, con tu novia, con la familia, y terminaron pasando un momento de merda. Y más allá de esto, preguntarte, y a ver, esto fue antes y después del partido. ¿Qué hizo el Club Pilar? ¿Qué pasó con tus compañeros que no se habrán ni dado cuenta de lo que pasó? ¿Cómo fue ese tema? Sí, la verdad que sí, que me arruinaron no solamente el día a mí, sino a todos, a toda mi familia, a todo lo que son padres, ¿no? Porque claro, no pudieron festejar un día tan sagrado como ese. Y nada, y hoy, por ejemplo, bueno, ahora estoy acá en la concentración del club, te estoy hablando de la concentración. sí. Gracias. Y hablé con mis compañeros, bueno, también el club Real Pilar estuvo al tanto de lo que pasó, aportó desde su lugar, aportó lo que tenía que aportar. La verdad que full agradecimiento con ellos. Así que nada, y hoy, bueno, me presenté y también mis compañeros colaboraron, hicieron una rifa, juntaron guita porque había que pagarle al abogado y muchas cosas que la verdad estoy muy agradecido.
Dylan, decime, ya está, ¿qué edad tenés vos? Yo tengo 25 años. 25 años, sos un pibe, ya pasó. A los 25 años lo que pasaba la semana pasada, pasó la semana pasada. Hay que mirar para adelante. Y mirando para adelante, ¿cómo andás de la lesión? ¿Cómo estás ya como para entrar otra vez al verde césped? Y hoy fue entrenamiento después de estar 4 días encerrado, comiendo mal. Sí. La verdad es que comiendo mal, no tomando agua, Uh. aguantándome muchas otras cosas que prefiero pasar de tema. Y, Sí. Pero nada, traté de ser fuerte por mí, por mi familia. Traté de no quebrarme adelante de nadie. Y acá estamos, estoy a las órdenes del cuerpo técnico. Ah, ya estás porque para mañana jugar. Yo estoy para jugar. Ah, sí. bueno. Sea 10, 15, 20 o lo que sea, estoy a disposición. ¿Y cómo? Después Perdón. de la lesión estoy bien ya. Perfecto. Al otro día del partido de comunicaciones yo ya tenía que estar de alta y bueno, me pasó lo que me pasó. Claro. ¿Y cómo están preparados vos particularmente y el grupo en general para un partido tan trascendente? Sí. Estamos preparándonos bien. El grupo, bueno, me dio mucha fuerza. Yo les dije que pueden contar conmigo desde el lugar donde sea necesario. Ellos saben que cuentan conmigo, pero el grupo está muy bien, por suerte, gracias a Dios. Una pregunta, una definición, como las que se dan en los torneos, ¿no? Real Pilar va a jugar contra Liniers, Midland contra Flandria. Uno recuerda las viejas radios portátiles. Ah, sí. Los hinchas del Monarca escuchando lo que pasa en Libertad y viceversa. ¿Te gustan más las definiciones así, que estás pensando en el partido, pero a la vez estás escuchando a ver si en la tribuna gritan algún gol? ¿O preferís una final tipo la que se va a vivir entre los dos ganadores a fin de año? Y la verdad, como se dieron las cosas, es que tanto Real Pilar como Midland estuvieron haciendo un torneo increíble, pero bueno, hoy en día se está dando así y se pone más suspensivo, así que sería bueno que el campeonato se quede acá en Pilar. Vos sabés que la gente de Real Pilar ya se empezó a acostumbrar a dar vuelta olímpica, a pelear finales. El año pasado ganando el torneo clausura, llegando a una final con la Madrid. Este año ya en su primera incursión en una categoría más fuerte, peleando otra vez ahí arriba. La pucha. No vayan a salir terceros en el otro torneo porque van a decir, qué mala campaña. El Los pecho enviciaron. ¿Viste? Sí, la verdad que, bueno, yo igual es el primer semestre que estoy acá. Vine en enero, vine de préstamo, porque mi pase pertenece a Talleres. A Talleres Remedio de Alcalá. Sí. Uy, qué mal también momento. quería mandar mis gracias también al club por todo lo aportado. Se comunicó con mi representante, la verdad que se pusieron la 10, como se dice, no tanto el club, también, bueno, mi representante igual yo ya se lo dije, es un hombre honesto y que la verdad lo considero mi amigo, así que también quería agradecerle a él, aunque ya se lo dije. Tenemos acá un montón de mensajes enviándote mucha fuerza. Viviana Franco, Dylan, una persona injustamente privada de su libertad. Mañana a romperla, y también espero a Ariel Barreiro. Son potencia, dice Viviana Franco. Ezequiel Franco, una injusticia a flor de piel. Todas las negligencias se van a pagar. Fuerza, primo. Y está bien que todos los que hablaron sin saber y acusándolo mínimo pidan disculpas. Así que volvemos a reiterar que la información en un principio, la fuente policial, es aquella que sobre la cual es la primera información que tenemos que brindar, y después se inicia con todas estas presentaciones que desgraciadamente en la Argentina es uno mismo quien tiene que demostrar su inocencia, sí, y no la justicia demostrar tu culpabilidad. Se revierten los roles, ¿no? Los cargos. Así que agradecerte enormemente, Dylan, por
palabras, por solidarizarnos por todo lo que viviste, por todo lo que tuviste que vivir. Espero que, lógicamente, en cuestiones judiciales no somos nosotros, ni seguramente esté copado que extiendas al aire, pero ojalá que aquellos que actuaron mal, que confundieron una foto con la tuya, que no revisaron que tenías pasajes en Entre Ríos y no estabas en el lugar de los hechos, todas cuestiones muy que no necesitaban 5 días para mantenerte detenido, mal comido, no sé si con contacto nulo familiar, pero no necesitaban todo eso y sin embargo lo hicieron. Así que ojalá se haga justicia. Ojalá que sí, es lo que más quiero, no tanto, o sea, por mí, pero también por la gente que capaz que está sometida o encarcelada con inocencia, que por lo que sea hay muchos casos, y nada, agradezco también de su parte la honestidad y la disculpa, así que nada, esperemos que se haga justicia y nada, pensar en el campeonato, que mañana puede ser que levantemos una copa. Y exactamente eso te iba a decir, Dylan, ya olvidarse, 4 o 5 días de merda, pero a olvidarse. Sos un pibe joven y ahora hacer lo más importante y lo que sabes hacer, romperla dentro de una cancha. Dale, muchísimas gracias por la nota y déjame mandarle saludos a toda mi familia que me bancó desde el día 0, a mi novia, a mi vieja, a mis hermanos, no me quiero olvidar de nadie, pero saben que los amo a todos. Y un abrazo enorme también a Hernán Villavicencio. Hernán, mi repre. Que también estaba ahí. Un fuerte abrazo y lo mejor para mañana. Vamos a estar siguiendo minuto a minuto esta gran final entre Midland y Real Pilar en canchas separadas, lógicamente. Un abrazo. Dale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Para vos. Bueno, quería comentar, sí. ¿no? Perdón. Sí. Los encuentros, como bien lo dijimos con este chico, Pilar contra Liniers y Midland con Flandria, van a jugarse mañana a las 13 horas y son televisados al unísono por el canal Teis Sport. Perfecto. ¿Qué te parece? Perfecto. Es bueno saberlo, solamente hablar que charlamos con Dylan Vergara, que vivió todo esto, y el recuerdo de Maximiliano Maciel, el delantero que en ese momento estuvo en Sportivo Barracas, allá 2001, 2002, no recuerdo bien, sí. Estuvo 30 días detenido, incomunicado, la familia no sabía cómo estaba, porque lo confundieron con alguien que robó una moto. Sí. Y sin tomarse la molestia de verificar cámaras y demás, lo metieron en cana porque lo confundieron, estatura y contextura que podía llegar a ser parecido, bueno, lo metieron en cana durante 30 días. El funcionamiento, desgraciadamente, en muchos casos, sabemos que en muchos casos se funciona decentemente o responsablemente, en muchos otros casos no, y bueno, Dylan, el abrazo gigante para él y para toda la familia. Y aparte otra cosa, más allá de la negligencia policial, judicial y lo que quieras, hay una responsabilidad, y estoy totalmente de acuerdo con vos, periodística, porque a mí cuando estudiaba periodismo deportivo me dijeron hay que verificarlas las cosas, no tirarlas, porque si vos las tirás sin verificar, por ahí la bomba la tirás vos, pero haces mucho mal a gente que por ahí no se lo merece y que es absoluta y totalmente inocente. Quiero aclarar eso porque a veces en la desesperación de dar una noticia 1 minuto, 5 antes que los demás, cometemos una enorme falta de respeto hacia la persona, no al jugador de fútbol. ¿Hacemos un bote de tierra? ¿Cómo no? Dale, volvemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 112-867-9078 y recibilo gratis toda
las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Hegemonía de la demencia. Diálogos locos en un país sin cuernos. Episodio número 36. Cuando el rey habla, los esclavos se mutean. Buenas tardes, mi querido presidente. Eso era antes, ahora no. O sea... seguís enojado. No, pero no tolero faltas de respeto, digamos. Ahora, cada vez que me llamás, tenés que usar, digamos, la siguiente fórmula protocolar. Vuestra Majestad, o Vuestra Alteza, como prefieras. Honorabilísimo, excelentísimo señor caballero, flamante rey vitalicio de la Argentina, muy distinguido doctor, quizá Mr. Javier Milei. O sea, ¿me permite un llamado? Rechínganos. ¿Te autocoronaste rey? Estoy en eso. Ahora, cuando se publique el DNU que me armó a dormir... Pero no podés hacer eso por DNU. Necesitas reformar la Constitución mediante una asamblea constituyente. Conan, ¿me estás hablando en serio? Sí. Pero Javier, el artículo 30 de la Constitución dice... sos la vieja política, Conan. Sos la vieja política. Vos tampoco la ves. Digamos, hay una nueva Argentina. El derecho es lo que este sapientísimo rey dice que es y nada más. Pero el artículo... ¡Silencio! ¡Nada! Cuando habla el rey, los esclavos se mutean. Es que la ley... ¡Silencio, dije! Para los imbéciles que se creían grandes estadistas, ahora verán, digamos, como este marginal de la política, como dijo la yegua, los convertirá en siervos humillados de la gleba argentina. ¡Saquen del medio, mandriles! Pero la Constitución... ¡Nada! La Constitución soy yo. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Y Karina? Sí, Karina, pero Karina, digamos... ella... le tenés miedo al jefe. En realidad yo mando cuando ella no está. O sea, ahora fue a hacer una torta para vender por Instagram, así que mando yo. Y aplico el teorema de Santi Caputo. ¿No era el de Baglini? Conan, cada gobierno tiene su teorema. El de Santi dice... Si solo hay protestas y no hay derrocamiento, es evidencia y muestra que hay consentimiento. O sea, poéticamente, el ajuste va a durar hasta que te derroquen. Mira, Conan, reventé a los jubilados y no pasó nada. Reventé a los discapacitados y no pasó nada. Reventé a la industria, a la obra pública, a los asalariados, a los feminismos, a los derechos humanos y nada. Digamos, reventé al Garrahan, al Bonaparte, a la UBA y no pasó nada. O sea, reventé al INVAP, al CONICET, a ARSAT, a la CONEA, al INTI, al INTA y no pasó nada. Sigo, digamos, acá, vivito, coleando. ¿Y te falta mucho? Y me quedan como 100 organismos más que... No, para que te revienten a vos, digo. En Radio Caput hemos presentado Hegemonía de la Demencia. Actores Oscar Naya y Felipe Fopiano. Idea general y guión Fabián Mettler. Producción y coordinación general Juan Martín Ramos Padilla. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar,
sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Señoras y señores, con nosotros León Gieco, con una banda de fondo que fue bastante conocida, ¿no? Arco Iris. Sí. Esto fue grabado en los estudios Neto, que era donde grababa Arco Iris, y claro, a Gieco no lo conocía nadie, y Santaolalla, con esa oreja para ver futuros grandes músicos, le dijo: venís a tocar con nosotros. Entonces Tocatlián, Santaolalla, Drupi, Gianello y Bordarampé, los 4 Arco Iris, hicieron la banda de fondo al primer disco de León Gieco. Recuerdo memoria. cuando la libertad era la libertad, ¿no? Sí. Vamos a ir entonces a los 180 segundos de la B Metropolitana, arrancando con la renuncia. Entonces hablábamos de Salvador Daniele, luego de la caída contra Excursionistas en el Bajo Belgrano por 3-0, Upa. los goles en tan solo 10-11 minutos, Juan Pablo Zárate a los 21, Ian Vera a los 26 y Thiago Schiavulli a los 32 para poner fin a un ciclo que arrancó a mediados del 2024 con la idea de Dálmine de salvarlo del descenso. Lo logró el Gato Daniele, pero este año se volvió demasiado irregular, y con solamente 5 triunfos, 8 derrotas y 7 empates, bueno, termina entonces de este gran técnico que no pudo llevar a mejor puerto a Villa Dálmine. Bueno, Fénix va a tener una baja importante, ya que su marcador central, Córdoba, se lesionó en el último encuentro en la rodilla y por lo menos se pierde en este fin de semana jugar para el equipo blanco y negro. O rosa, no sé con cuál camiseta sale. Y ya que hablamos de Fénix, sumó a su primer refuerzo. Se trata de Fabián Montserrat, un volante de 32 años, que llega entonces desde Nicaragua, desde el fútbol de Nicaragua, el Real Estelí y Deportivo Walter Ferretti, para sumarse el Diablito, ex Crucero del Norte, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Atlanta, entre otros. Es la cara nueva de Fito de la Pica. Por el otro lado, en Excursionistas, hablábamos recién, hay que recordar, gran triunfo, y recordar que sumó ya 2 refuerzos. A Mariano Gabriel Arango, vuelve, lateral izquierdo de 27 años, que la rompió en Almirante Brown, también la rompió en su paso anterior por el Villero, y en este caso también se suma a Nicolás Velasco, que se convirtió en la segunda cara nueva de un Excursionistas que pelea, y que va a ser importante seguramente para la segunda parte del semestre. Hay que hablar también de Doc Sud, otra renuncia. Hablamos de Matías Córdoba, que después del partido de este fin de semana no va a continuar siendo el director técnico. Un Doque que además fue apercibido por Aprevide luego de los incidentes contra Sacachispas. Sí. Le comentaron que, bueno, de suceder algún hecho similar, de menor voltaje, pero similar, bueno, puede llegar a sufrir alguna sanción el Estadio de los Inmigrantes. Así que ojalá no pase nada, por el bien del fútbol, de todos los hinchas, y porque es muy triste no ver los partidos a cancha vacía. Y por último, y ya estamos en breve en una nueva entrevista, y qué entrevista, vamos a hablar de las bajas en Flandria. Se tratan de Alejo Blanco, Joan Juncos y Nicolás Velasco, quienes rescindieron su contrato, no siguen
en el equipo que conduce Cacho Ciale. Blanco jugó 3 encuentros como titular, 4 desde el banco. Por el otro lado, Joan Juncos se va, un caso importante porque jugó 5 veces de titular, pero ingresó 11 veces desde el banco. Sigue su carrera en Huracán Las Heras y, como decíamos, Nicolás Velasco con 7 encuentros jugados, 4 titulares a Excursionistas. Una miscelánea nomás. Sí. En Jáuregui me decían directivos del equipo que se apersonaron varios hinchas diciendo: si todas estas bajas pueden influir, teniendo en cuenta que el rival va a ser Midland y que lo que se juega es un título para Libertad, un rival que realmente no lo tienen como amigos ellos. Bueno, habrá que ver, pero lo que sí tenemos a continuación, porque en Bote a Tierra nos gusta no solamente hablar de la actualidad, sino también recordar a aquellos grandes jugadores, equipos que marcaron a fuego la historia de nuestro fútbol. Y por eso en esta oportunidad nos vamos a dar un gustazo de charlar con un jugador que regó de gloria nuestros suelos a base de despliegue, de talento, pero también de tener la posibilidad de integrar equipos inolvidables. Recordamos aquel Racing formidable, creo que terminó en 1980 subcampeón del Nacional, con Julio Olarticochea, con Agustín Mario Cejas, con Carlos Ángel López, Gabriel Humberto Calderón. Fue parte, y ni que hablar del Huracán campeón del Metropolitano del 73, donde el Huracán de César Luis Menotti, que era muy chiquito, pero formó parte de ese equipo. Grandes docentes, seguramente tuvo grandes formadores junto a él, y los recordamos algunos: Babington, Houseman, entre tantos otros. Qué orgullo tenerte acá con nosotros, José Rubén Escalice. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, gracias por... ¿Qué recuerdos, no? Estaba pensando y me vino a la luz todo lo que hizo ese Huracán, aquel Racing, tus pasos por el exterior, en el Cúcuta, en la Liga de Quito. ¿Te imaginabas cuando eras ese chiquilín que pateaba en las calles rosarinas que iba a venir, que el futuro te iba a dar todo lo que te terminó dando? No, para nada. Igualmente, desde muy chiquito, bueno, el sueño mío era la pelota, y prácticamente salía del colegio y lo primero que hacía es sacarme del guardapolvo y agarrar la pelota. Pero bueno, era el sueño que yo tenía y afortunadamente lo pude cumplir. Lógicamente tenías a tu hermano con la misma sed de gloria, nombre indispensable para Rosario Central. Hablamos de Claudio Escalice. Pero ¿cuándo nació el amor por el fútbol, el amor por esto de ir jugando, ¿no? De ir pateando en las calles? ¿Vino desde la cuna? ¿Lo fuiste tomando a medida que fuiste creciendo? Sí, prácticamente, o sea, muy chico, sí. Prácticamente de muy chico ya, como yo vivía a una cuadra ahí del Parque Independencia, tenía una barra de chicos, compañeritos míos, que veníamos del colegio, dejábamos el guardapolvo y nos íbamos al parque, como lo teníamos ahí a una cuadra, y bueno, la ilusión era jugar a la pelota y nos pasábamos todo el día jugando al fútbol. No tenían que ir a buscar para comer y no tenían que ir a buscar, pero la ilusión nuestra era jugar a la pelota. No teníamos otra en esa época. ¿Y cómo se dio esta llegada a Huracán? ¿Qué significó tener a César Luis Menotti? Porque, y una pregunta que te la dejo pensando, ¿no? Porque imagino que llegaste siendo chico y no había esas estructuras que hoy tiene el chico que llega del interior para jugar. Quizás algunos hasta tienen la suerte de tener una casa o tener alguna concentración. En ese entonces, imagino que tenías que buscarte tu propio destino, ¿no? ¿Cómo se dio tu llegada a Huracán?
fue bueno, fue todo muy rápido. Bueno, me llevaron a entrenar. Primero me llevaron a River y había quedado en River. No me quise quedar porque mi compañero no quedaba. Después fuimos a Huracán y me pasó lo mismo. Me quedo en Huracán, mi compañero tampoco quedaba, pero tenía el tío que era de ahí que nos llevaba a él a entrenar. Entonces, bueno, en definitiva el tío me dijo, vos venite a mi casa, pero bueno, era medio complicado, porque en esas épocas, es como decís vos, que no había nada, nadie te daba nada. Yo 2 meses estuve en la casa de este muchacho, que me ofreció su casa, pero claro, tenía 2 hijas y yo me sentía muy incómodo. Así que fui a hablar con la gente de Huracán ahí, y le dije, si no me daban la pensión, yo me tenía que ir a Rosario de nuevo. Entonces ahí, bueno, accedieron a darme la pensión y bueno, ahí estaba un poquito mejor. Pero la comida era ahí nomás. Claro. Un platito de sopa, una milanesita que era muy poca la comida que teníamos y nos teníamos que adaptar a lo que había. Y estábamos esperanzados de lo que nos mandaban de nuestros padres, que nos mandaban encomienda y bueno, ahí podíamos comer algo. Pero no teníamos nada, la verdad, no teníamos nada. Era todo a pulmón. Estamos hablando, qué gustazo, Carlitos, que nos estamos dando aquí, queridos oyentes, con José Rubén Escalice, un nombre propio que dejó tanto, ¿no?, en nuestro fútbol. Carlitos. José, realmente cierro los ojos y te veo corriendo por la punta en la cancha de Huracán, después en Racing. Qué jugadorazo, hermano, porque aparte era la casa del hombre en esa época. Pasabas a uno y venía el otro y te la ponía más o menos en la cabeza. ¿Cómo surge? A ver, yo vi al Huracán con Menotti, pero me mató el Huracán de Juárez, que vos integraste. Sí, integré también ese equipo del Gitano. Sí, ¿y qué equipo? Cuando se va Menotti lo deja el Gitano. Claro, y qué equipazo. Yo me acuerdo, escúchame, para mí era más equipo el del 76, te lo dice mucha gente, que el del 73, Y aparte con un afano, porque invictos llegan a una ronda final y perdiendo un solo partido, que fue el que de última le diría el título a Boca, ustedes dieron cátedra en la mayoría de los partidos. El equipo del 73 también, pero qué equipazo, estaba Ardiles, por Dios, y vos ahí jugando con ellos. Sí, la verdad que, bueno, fueron 2 equipos importantísimos, muy buenos y bueno, muy recordados por toda la gente de Huracán, ¿no? Seguro. Pero el de Menotti, bueno, ese fue el comienzo de algo muy bueno y bueno, salir campeón en ese tiempo con Menotti, con todo lo que inculcaba. La verdad que fue muy emocionante. Sí. Muy emocionante por toda la gente que, bueno, nosotros llenábamos las canchas, pero no eran toda la gente de Huracán. Era uno yo. Eso era lo lindo. Yo era uno, pues yo no estudiaba periodismo en ese año, en esa época, pero pagaban una entrada. Pagaba una entrada el equipo de Menotti, pagó una entrada el equipo del Gitano. Yo me acuerdo un partido... El Gitano también. Terrible, un partido del 75 contra River, en cancha de River, 1-0 a favor de River, y en cancha de Huracán 1-1, que creo que atajaba cejas para Huracán. Y vos lo veías jugar a Huracán y cerrabas los ojos y decías, bueno, falta fulano, falta mengano, pero es el mismo esquema. Sí, se jugaba de la misma manera. Todo lo que entraban tenía una función igualita o parecida al jugador que había salido. Claro que sí. Así que, bueno. Ahora bien, te vuelvo a hacer una pregunta que medio que la había tirado, pero me fui de la emoción a hablar de tu historia y de Huracán.
ligabas Sí. mucho, José, porque en esa época eras muy rapidito, muy hábil, y sí, te tenían que mirar el número en la espalda. Sí, lo que pasa que en esa época, igualmente cuando eran los partidos televisados, me acuerdo, Sí, era una sola cámara que había. claro. Ah, claro, sí. Ahora tenés cámara por todos lados, Pero te hasta el pasan 10 referee. veces la misma jugada. Antes yo salía todo ensangrentado y nadie había visto nada. Claro. Y yo iba, le decía le decía al árbitro, le decía, pero mire, me pegué un codazo, me pegué una trompada. Y yo no vi nada, me dice. Claro. Bueno, listo, andá, lavate y entrá. Claro, claro, y encima peligrás que por ahí, no sé, terminabas echado vos por protestar. Exactamente, sí, por eso, pues, no, te lo tenía que aguantar y date vuelta y listo, y seguir. Y además lo tenías a No te Houseman, quedaba otra. lo tenías a Houseman que no lo podían agarrar de ninguna forma, así que te venían con saña vos. Claro, para como muchas veces salía él y entraba yo. Claro. Y bueno, le pegaban a él, me pegaban a mí. Y sí. Ahora, José, a ver, a veces la memoria traiciona cuando uno no lee nada y es nada más que la memoria el que recuerda a un jugador. Fuiste un poco el sucesor de Houseman, porque René después fue a River y vos seguiste en el Globo. Sí, sí. Bueno, siempre alternábamos. Ya era normal y a veces, sin que me note y haga el cambio, venía, se arrimaba a René y me enfocaba a mí y me decía, Pulpo, entra. Claro. Y se iba al túnel derecho. José, y Cuando después... me note en el banco. Sí, no, más bien, bueno, pero había un salvoconducto, el hueso era único. El hueso era único. Nah, sí. Por Escuchame, eso Menotti ni le decía nada. ¿qué le vas a decir a un jugador así? Escúchame, José, y después te tocó Racing. Y era la época que Racing venía de 14 años sin salir campeón. Y estamos viendo en pantalla un par de tapas de gráfico, ahí festejando ahí está, también. esa era una de las preguntas. ¿Qué siente un jugador de fútbol cuando sale en la tapa, y varias veces saliste, de la revista Gráfico? Y por el otro lado, ¿cómo fue tu estadía en Racing, con ya 14 años sin salir campeón? Bueno, ahí era el Toto Lorenzo que había agarrado Claro. Racing. Salía de Boca y él ese año ya me había visto y ya me había pedido para Boca y bueno, pero después como renuncia a Boca y agarro a Racing, me pide para Racing. Sí. Así que bueno, vinieron a hablar conmigo los dirigentes de Racing y bueno, medio que no habíamos arreglado las condiciones. Yo había pedido una plata y no me la daban, me daban menos y bueno, quedó ahí picando. Pero como Lorenzo me quería sí o sí Lorenzo, entonces bueno, tuvieron que venir y darme lo que yo quería, ¿no? Claro. Así que, y ahí me fui para Racing con el Toto Lorenzo. Hicimos un campeonato muy bueno. Sí, sabés que sí. Hicieron un gran campeonato. Lo que pasa es que había equipos muy fuertes en esa época. Independiente, había buenos equipos. Racing de Córdoba, o sea, había Sí. muchos equipos buenos. ¿Vos estuviste en el 81, en el metro del 81 en Racing? El 81... Porque después te fuiste a... Un Racing de Córdoba. Ah, Racing bueno, de Córdoba. con el Coco. Con el Coco Basile que me pidió, me dice, vos te venís para acá, vos te venís. Le digo, Coco, yo no puedo. Vos te venís para acá y chao. Bueno, listo. Tuve que ir para allá. El poder de convencimiento. Ese Racing de Córdoba. La pucha, si había un equipazo. La verdad que uno mira alguna reseña de esos años o mira una revista Gráfico de esos años y decís, mirá, qué sé yo, mirá tal equipo, tal otro. Eran muy difíciles esos torneos, no había un equipo... Y ahí estaba la Araña Muchaste, Aramayo. estaba Aramayo, la Chueca Aramayo,
Colochini, ¿no? Colochini, Rubén Díaz. Claro. Bueno, claro. Un equipazo era. Sí, Un sí, equipazo sí, había sí, armado sí, ahí. sí. Todos los clubes. Hicimos una buena campaña. Muy buena campaña. Escuchame, Muy incluso en el 81 con el Boca de Brindisi y Maradona, y nos sacó 20 puntos de ventaja, ¿eh? Se la hicieron difíciles muchos a Boca, y jugando muy buen fútbol. No. Y muy buen fútbol, sí. Y aparte que éramos candidatos. Sabés Con que ese sí. equipo éramos candidatos. Y sí, porque venían de salir subcampeón en el 80 con Central. Exacto. Claro. Ahí en ese partido, sí. Y de ahí a Loma Negra. Y después pasaste Loma por... Negra. Sí, pasaste por Ecuador, pasaste por Colombia, ¿no? Sí, la Liga de Ecuador. La Copa Libertadores. La Liga de Ecuador, bueno, ahí hice un buen campeonato. Era muy querido ahí en la Liga de Ecuador. Todavía me siguen llamando y Qué lindo. me siguen mandando mensajes de allá que quieren hablar conmigo. Así que, buenos recuerdos de todo. En Colombia también, en el Once Caldas, que estuve también. Ah, claro, no era Cúcuta, era Once Caldas, sí. Once Caldas. Once Caldas. José, por ahí te pongo en un brete, pero ¿cuál fue la mejor época, los mejores años de José Scalise, jugador? ¿Y cuál fueron los equipos, el equipo que vos que decías, mirá que tuviste muy buenos compañeros, ¿eh? El equipo que decías, yo salgo a la cancha con un tenedor con estos? El mejor equipo que fue el de Huracán, el Huracán del 73. Para mí, el mejor equipo es. Y después como campeonato y como que me haya ido muy, muy bien, fue en la Liga de Ecuador también. Donde también salimos campeones ahí. Y salí el mejor jugador extranjero. Opa. Me dieron el premio al mejor jugador extranjero, salí goleador. Bueno. Siendo puntero. Claro. Sí. Y ahí salí goleador y mejor jugador extranjero. José, estaba pensando en esos grandes hinchas que recuerdan, ¿no? De un tirón todos los equipos. Y digo, qué mal la deben estar pasando ahora que cambian los planteles casi semestralmente en muchos casos, otros anualmente. ¿Qué opinás vos? ¿Te gusta? ¿Extrañás? Más que te gusta. ¿Extrañás esa época en las cuales los equipos sabías cómo formaban, tenían prácticamente el 80-90% de los nombres que se repetían? Y sí, porque nosotros nos criamos cuando éramos chicos y decíamos, bueno, sí, Boca, porque Boca juega con este y ya te quedaban grabados los nombres. Hoy están dos, tres meses y se van, y ya viene otro, y viene otro y otro. Sí, la verdad que ahora es difícil nombrar un equipo con todos los jugadores, ¿viste? Porque te olvidás ya quién juega, si juega este o el otro. Sí. ¿Cómo se dio la llegada a Loma Negra? Porque me da la sensación, vos me vas a decir, ¿no? Es un club que después del Huracán del 73, de Racing del 80, incluso de Racing de Córdoba, la Copa Libertadores en el exterior, en la Liga, era un poco bajarle un nivel, pero después hasta tengo entendido que hasta prácticamente Filiol casi fue ofrecido para llegar a Loma Negra y eran muchos los jugadores que querían llegar. ¿Cómo se dio tu llegada y tu experiencia en el club? Bueno, pasó un poquito pasó eso. Porque yo venía jugando muy bien ahí en Racing, en el Racing de Avellaneda, venía muy bien, y un día me llaman y me dicen, mira,
te pidió en Loma Negra. Digo, ¿qué? ¿Qué es eso? Loma Negra, la barriga, me dice. Dice, nosotros ya arreglamos todo, falta que arregle vos. Yo me fui amargadísimo a mi casa, y digo, ¿qué habrá pasado? Voy ahí a Loma Negra, ¿dónde es eso? Ni sabía de dónde era. Claro. Bueno, después me mandaron a hablar y bueno, hablé con el que era el marido de la Fortabat y bueno, más o menos ahí hablamos de plata, que de plata no había ningún problema, porque te daban la plata que vos querías. Ahí no, en ese tema no había problema. El problema mío era que a dónde iba a ir a jugar. Claro, venía de Racing, haciendo un buen campeonato, haciendo goles, tapas de gráfico, todo, y ahora me voy a ir a Loma Negra. Medio que eso no me cerraba. Pero bueno, después empecé. Yo justo había jugado habíamos jugado el clásico con Independiente, justo ese día, y yo había hecho un gol, creo que salimos 1-1 ese día, y la Independiente estaba citado para ir a Loma Negra, Mazo y Pellegrini, Claro. los dos, y después en el avión nos encontramos los tres. Claro. Porque tuvimos que viajar los tres juntos. Si mal Y ese mismo día habíamos jugado el clásico. Claro. Así que fuimos, arreglamos allá, nos llevó un avión privado de la Fortabat, nos llevó y nos dijeron, bueno, ¿cuánta plata quieren? Tanto, bueno, listo, 2 minutos. Sí, claro. Claro. Así que fue todo muy rápido. Y bueno, después fue lo que fue, Loma Negra, querían y todo después. José, si mal no me acuerdo, la delantera eran vos, Usillos y Orte. Sí. Sí, jugaba Orte, Usillo y yo. Claro, arriba. Si ustedes no me olvido nunca, el primer partido cuando fue la presentación fue nada menos que contra el Ferro de Grigol, que había salido subcampeón de Boca, y le ganaron en Olavarría. Sí, le ganamos, no me acuerdo, 4-1. No, ese fue creo que a 5-4, River. Creo que fue a River ese 4-1. Lo que pasó es que esa zona era la zona más jodida que había, porque le tocaba el Ferro de Grigol, el River que era media selección, con Kempes, Filiol, Tarantini. Y bueno, salías tercero y te quedabas afuera. Y salieron terceros ustedes. Pero hicieron un campañón. Sí, claro. Sí, hicimos un campañón y el último partido quedamos afuera. Exacto. Y aparte yo me acordé de un partido que jugamos nosotros con ese famoso equipo de Ferro, pero yo jugando para Racing. Sí. Que perdimos 5-4. ¿Estabas vos ese día? Claro. Perdimos 5-4. Ganaban 4-1. Ganaba 4-1. 4-1. Yo había hecho 2 goles, había hecho yo. Sí, señor. Y otro 2, no me acuerdo quién era. Sí, señor. Pero yo ese día había hecho 2 goles. Y dije, bueno, acá ya le vamos a hacer 10 goles. Claro. Y después me empezaron a meter centro, y los grandotes, pum, de cabeza, pum. Y jugaba... Y después hizo un gol de Rodríguez Neto. Iba a decir... Rodríguez el brasilero Neto hizo un gol de tiro libre. Y Rocky, a que cabeceaba, el burro se iba arriba y el físico que tenía. Sí, después, y el último lo hizo uno chiquitito, Fricoco, creo que era. Fricoco, que después fue a Racing. Croco. El 7, Croco. Jugaban los dos, Fricoco y Croco. Croco, sí. Ideal para los relatores, ¿no? Bueno, pero era el estilo tuyo. Croco era también, no era muy alto, era flaquito. Sí. Y rapidísimo. Era rapidísimo. José, ¿estuviste en el amistoso contra la Unión Soviética? Sí, claro. ¿Cómo fue eso de decir, bueno, vamos a jugar un amistoso contra un seleccionado y además contra la Unión Soviética? Y en la nieve, por poco.
No, fue acá. Fue acá, pero... Acá jugamos. Sí, de esas experiencias que no se olvidan, ¿no? sí. No, pues estuvo bueno el partido. Ya estaba Menotti como técnico. Sí. Y claro, Sí, claro. estaba el flaco. Decime, total, no nos escucha nadie. ¿Hincha de Newell's o de Central, de pibe? No, desde chico siempre fui de Central. Ah, Y después, pero para el primer equipo que fui a entrenar fue a Newell's. claro. Claro. Por eso Sí. te pregunto, me acuerdo que fuiste a Newell's, pero Porque lo que... me quedaba más cerca. Claro, pero lo que pasa que después quien te marcó fue toda la saga rosarina, de Rosario Central, Menotti, el Gitano, muchos... Bueno, sí. gente que vino, ojo, que igualmente Newell's tenía Grifa, había grandes en Sí. Rosario, ¿no? Sí, había grandes representantes de esos equipos, eran jugadores muy grosos. Sí, señor. Pero bueno, ya ahí en el barrio, viste, te vas juntando con uno con otro y bueno, la mayoría eran todos de Central. Claro. Te hago... Y eso que vivía en el barrio de Newell's. Sí, pero se mezcla. Y sí. Te hago la última, ya que estamos hablando de clásicos. Si mal no recuerdo, ¿debutaste en un clásico contra San Lorenzo? Sí. Co- Sí, debuté contra San Lorenzo. Cambió un poco... Creo que empatamos. Un empate, Habíamos creo, ¿no? empatado. 2-2. 2-2 o 1-1. 2-2. 2-2. 1-0, Sí, 1-1, 2-1, 2-2. ¿Cómo lo viviste ese? Porque no solamente era tu debut con Menotti, sino que además era en un clásico, había nerviosismo. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te acordás? No, sí, por supuesto, era un clásico y los clásicos de allá eran grosos. Claro. Y yo me acuerdo que ese clásico, yo me había quedado con Longo el número 2, Sí. que él había salido al banco, estaba en el banco, y bueno, nosotros dos vivíamos en la pensión. Sí. Y habíamos jugado en la cancha de San Lorenzo. Claro. Y nos bañamos despacio, tranquilos, estábamos ahí, nos cambiamos y cuando nos quisimos acordar no había más nadie. ¿Sabés qué hicimos? No. Nos agarramos y nos fuimos caminando. Nos fuimos Mira. caminando por la avenida. Claro, hasta la cancha de San Lorenzo, hasta el gasómetro viejo. En la calle San Lorenzo, sí, agarramos la avenida. Claro. Y empezamos a caminar con el bolsito, los dos. Y el Longo dice, vos andá, camina despacio. Camina despacio y vení al lado mío. Sí. También a ese le gustaba pelear también el negro, ¿no? No me digas. Le José, digo, no haga quilombo, negro, no haga quilombo. Te manda saludos acá una familia también muy histórica de Huracán que está escuchándonos, la familia Buglione. Oh, sí, la familia de Buglione, grande. José, La familia, bueno, somos amigos de muchísimos años. Claro. te hago, esta es verdaderamente mi última, pero si tenés 2 minutos más, 2 minutos y medio, estamos saliendo a través del canal de YouTube con imágenes y queremos recordar ese reconocimiento, ese recuerdo, si mal no recuerdo fue el 2016, de Huracán, recordando ese año, ese plantel del 73, ingresando al estadio, a la cancha, como lo hacían en aquellas épocas, con el aplauso de toda la gente. ¿Te parece que lo revivamos y recordemos? Y te pregunto qué recordás y qué sentiste en ese reconocimiento. Dale, dale. César, dale César. Dale. Luego lo apretaste a la chanza.
No te vayas al ataque. No te vayas por esa fuerza. No tengas vergüenza. Vos sos el capitán. 20 años saliendo por acá. Cuidado el agua, No te vayas al ataque, no voy a entrar. Fuerza, muchachos, fuerza. Tranqui, Vamos, tranqui, Guarda los laterales, cuidado. Siempre la cobertura, vos, lobo, Cerrá, que lo quedan por atrás, Vamos, disfruten, Dale que se puede. Vamos que se puede. Qué lindo pulpo, qué lindo. Ese abrazo, llevarlo en andas a César Luis Menotti, esa salida, ¿qué recordás? Porque debe ser uno de los momentos que te tocó, ¿no? Sí, la verdad que muy emocionante. Son muchos años de trayectoria, de haber compartido mucho tiempo, vestuario y reuniones y concentraciones. La verdad que todo esto te llega mucho. Y todos los comentarios que nos hacíamos antes de salir a una cancha, que cuida cuida al otro, cuidado la cobertura, márcame acá. La verdad que sí, todo muy lindo, la verdad que emocionante. Y con la 7, ¿no? Del loco. De René. De René. Y con la 7, habíamos salido todo con la 7 de René. Sí. Espectacular. José, muy emotivo. Te quiero hacer una última pregunta, por ahí medio capciosa, pero no lo es en realidad. El hincha de Huracán que vivió esas épocas, que vivió el 73, o que le dijeron porque era muy chiquito y vivió el 76, incluso que vivió, porque son mucho más jóvenes, el tiki-tiki de Capa, que también representaba mucho esa historia del buen fútbol de Huracán. A ver, ¿cómo se lleva con este Huracán que es más utilitario, que es más de marca, que por ahí no tiene tanto juego, más allá de que haya terminado subcampeón el año pasado y de nuevo este? ¿Cómo lo ves vos esa diferencia? Y a mí me parece que mucho mejor el otro. Claro. No este. El tiki-tiki es más práctico, un equipo más práctico, que llegaba bien. Pienso que este es un buen equipo, pero que tiene jugadores que cuando no la encuentran en la pelota, se le complica bastante a Huracán. Sí, señor. Cuando la tiene y le salen, es peligroso, pero cuando no le sale se le complica mucho. Claro.
José, agradecerte enormemente por este ratito, esta charla hermosa de café que vivimos aquí con tantos recuerdos, tantas anécdotas, con tanto vivido y que seguramente nos queda tanto en el tintero, ¿no? Para alguna otra ocasión que tengamos la posibilidad de charlar, porque nos encanta charlar del fútbol de antaño, del de hoy y el de siempre, y con quienes supieron forjarlo, ¿no? En este caso con vos. Así que te mando un fuerte abrazo y lo mejor para todo lo que viene. Bueno, gracias. Igualmente para ustedes, un abrazo muy grande y para toda la gente que nos están escuchando, la gente de Huracán. Abrazo grande para todos. Perdóname, José, si pregunté, pero es un lujo para nosotros en general y para mí en particular, porque yo te vi regar de talento, de fútbol, una cancha de fútbol. No, por favor. Todo muy bien. Un abrazo gigante. Abrazo. Gracias. Chao. Chao, bueno, el gustazo entonces. Qué programón que tuvimos hoy, en este caso hablar con José Rubén Escalice, qué equipos, qué personalidad, cuántas anécdotas y cuánta experiencia que fluyó aquí por Bote a Tierra en Radio Caput. ¿Sabés qué mochila que le tiraron siendo pibe? Porque fue el reemplazante natural de Houseman. Como bien dijo, a veces lo reemplazaba incluso en la época de oro, pero vos sabés que si tenés un número 7 de la capacidad futbolística de René y entra otro a hacer más o menos el mismo laburo, tiene que ser muy bueno para que no lo puties a la primera pelota que perdió. Pero, lo hizo. Como siempre, te respalda un grupo, ¿no? Y en este caso él era el más joven, pero qué nenes que tenía al lado, y sí. Todos ellos solidarios, humildes. Cuando se fue Brindisi vino Ardiles, o sea que seguían con buen pie. ¿Qué equipazo? ¿Hacemos un bote a tierra? Pero sí. Dale, y volvemos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Esa acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Casi un mes, 20 y pico de días. 21 días. ¿Fue la beneficiada o no? Bueno, habría que ver. Pero en cualquier caso, salieron a la cancha, en cancha de Yupanqui, y empataron 1-1. Mirá vos. Mauro Romay madrugó a todos con un gol a los 3 minutos de partido, y Juan Cruz La Scaleia puso a los 41 el 1-1 que terminó reinando en el marcador. Por el otro lado, Cambaceres había logrado enderezar su rumbo, había metido 3 triunfos al hilo después de casi no conocer el triunfo en todo la primera parte. Bueno, hoy volvió a ganar en así que por eso decimos, por ahí el receso ni se sintió. Franco Romero puso a los 7 minutos el 1-0 para Cambaceres. Franco Gatti puso el 1-1 a los 2 minutos del complemento, y a los 72 en contra Máximo Chan. Uno recuerda el programa Chan. Sí, señor. Máximo Chan tuvo la mala suerte de convertir en contra para el 2-1 para el rojo. Sí, pero ¿con quién jugó? Contra Mercedes.
Bueno. Contra el Club Mercedes. Dicho esto, entonces, Dos tenemos que partidos hablar. nomás. 2 partidos. Por ahora, hay que decir también que el Club Mercedes sumó a Juan Román López, que viene de Luján. Debutó en Luján en el 2019, venía alternando titularidades y suplencias. Finalmente se fue y llega a este Club Mercedes que lo conduce Oscar Mena, alguien que conoce mucho a Luján. Y por el otro lado, en el caso de Cambaceres, vamos a decir que se fue Manuel Díaz, su arquero, que decidió abrir un paréntesis a su carrera porque no le daban los tiempos para dedicarse al 100% a la actividad futbolera por cuestiones laborales, entonces no sigue. Por el otro lado, vamos a decir que Central Córdoba juega mañana, pero logró un triunfo amistoso impresionante. Hablábamos de Newell's. Bueno, le ganó 2-1 al Newell's de Cristian Fabiani con goles de Agustín Flores, su refuerzo, y Valentín Detzel. El Central Córdoba anda muy bien en la tabla. Muy bien. La verdad, anda bárbaro. Después de muchos cayó años. un par de partidos, pero se sabe bien Se a lo que mantiene. juega. Pero lógicamente lo difícil es mantenerse. Por Seguro. el otro lado, Deportivo Paraguayo Atlas, aquellos que lo esperaban el día domingo, bueno, finalmente se va a jugar el día lunes a las 3:30 de la tarde. Habiendo 3 días, la verdad, de feriado, Jugarse. mandarlo un jueves, un lunes que es laboral. La verdad que es algo un bajón. Bueno, dicho esto, vamos a escuchar esta anécdota, este recuerdo de uno de nuestros, el rincón del hincha, el rincón de las experiencias, de las anécdotas, de los recuerdos. En este caso, Fabián, oyente de nuestro programa, nos recuerda este momento tan especial. Tiene que ver con River, lógicamente, pero es su vivencia, es su anécdota y es su recuerdo del Monumental en un momento que no estaba, ¿no? en su esplendor como hoy. Estaba en construcción. O reconstrucción, digamos. Sí, porque fue el 78. Claro. Ahí vamos, dale. Cuando tenía más o menos 10 años, yo tenía lo que llamaba en ese momento mis tíos del corazón. Eran 2 personas que vivían juntas y que habían ayudado mucho a mi madre en el edificio donde vivíamos, en el cual nosotros éramos propietarios, pero también mi vieja era la encargada del edificio. Y como era viuda, estaba sola, y toda la familia, que aunque tenemos una familia enorme, estaba toda lejos, estaba en Lobos, en La Plata, en otras ciudades, menos en Capital, que éramos los únicos que vivíamos en Capital. Así que ellos nos ayudaron mucho. Y eran absolutamente fanáticos de River. Y además socios vitalicios, sobre todo uno de los 2 que era el más mayor, que tenía casi 80 años y era socio, calculo, desde que se fundó el club. Así que podíamos entrar, según ellos me decían, a cualquier lugar del club cuando quisiéramos. Y así fue, un día me llevó y recorrimos todo el club por dentro, y en un momento yo le pregunto si podía conocer la cancha. Me dice, bueno, y vamos a preguntar. Le dijeron que sí y entramos, pero la cancha estaba llena de montañas de tierra y haciendo todo tipo de reformas. Le digo, oh tío, pero mirá cómo está la cancha. Sí, la están reformando. Y yo subí a una de esas montañas, me acuerdo, sin que nadie me viera, y gritaba de ahí arriba como si estuviera gritando un gol. Esa reforma era la que después sería para el Mundial 78, así que puedo decir que tuve la fortuna de estar en el medio de la cancha de River, arriba de una montaña, antes que se jugara el Mundial. Años después, el Mundial lo vimos juntos con ellos, pero años después pude ir a la cancha de River ya siendo un adolescente, pero yo, a pesar de que simpatizaba por River, y tal vez lo sigo siendo hoy, más que nada por mi hijo mayor, que es muy fanático, mi amor estaba ahí en los colores de Newell's, porque yo lo veía los viernes, me gustaba el nombre, me gustaban los colores de la camiseta, y lo podía ver en vivo los viernes que daban los partidos del interior. Así que realmente, aún no siendo muy, muy fanático del fútbol, pero que me gustaba mucho, hinchaba más por Newell's. Y mis amigos, 2 amigos míos con el padre, me invitan a ir a la cancha, por primera vez iba a ir a la cancha. Me dice, vamos a la cancha de River, te invitamos, vení con nosotros. Bárbaro, le digo. ¿Quién juega? River Newell's.
Así que no podía creer, iba a ver prácticamente los dos equipos jugando juntos. Bueno, el primer partido terminó 1-1. El gol de River lo tuve que gritar porque estábamos en la Popular y si no se hubiese complicado. El gol de Newell's que vino después, faltando poco el empate, al menos se me dibujó una sonrisa. Les mando un abrazo. Gracias por el programa que es hermoso. Qué lindo recuerdo. Qué lindo y recuerdo. cuántos jugadores veíamos en imagen, al Negro Sí, Palma, sí. a Carucha Sensini. Aparte, lo que dijo, mirá ahora, que no hay visitantes y que te tenés que camuflar. ¿Cómo hacés, no? Sí. Bueno, yo quiero contar una anécdota que es muy entrañable. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás en la época en que ibas a una tribuna y venía el panchero? Sí. Y venía el panchero con el pancho y vos le pedías uno y lo sacaba de agua caliente y te lo ponía en un pan y te lo daba. Bueno, un día y no sé cómo hacía equilibrio para no caerse, para no increíble. tirarte el agua y además no para darte el quemarte. ketchup, Exacto. mayonesa y todo Darte eso, el ¿no? vuelto. Bueno, un día sube con la mala suerte Sí. que el partido estaba por empezar. Ajá. Habrá dicho el tipo, bueno, vendo algo antes que empiece. El tema es que empieza el partido y a los 2 minutos hay un gol de nuestro equipo, de mi equipo. Y jugamos contra un equipo grande. Claro, empezaron los abrazos, avalanchas, se fue a la mierda el tipo. Con los panchos, el agua caliente y todo eso. Y fue a parar abajo, a lo que es el pasillo de la cancha. Nos dio pena, ¿qué hicimos? Juntamos plata y le dimos plata. Pero parece que le dimos más de lo que salían los panchos. ¿Sabés lo que dijo? ¿Qué dijo? Bueno, muchachos, no se hagan problemas. Ahora vuelvo con otra tanda. Si me quieren tirar, no se hagan problemas. Tírenme. Se hizo el día. Se hizo el día. Los recuerdos, hermosos recuerdos que nos gusta tener aquí, que floten, que se sientan, se perciban aquí por el aire de Bote a Tierra, todos aquellos que quieran compartirlo, ¿no? Sí. Bueno, a través de el canal de YouTube de Radio Caput, a través del WhatsApp que ven en pantalla, nos lo pueden mandar y seguramente para el próximo programa o los que vienen los vamos a ir editando. Vamos a ir editando. ¿Hacemos el último Bote a Tierra? Última. Dale, y volvemos. Bote a Tierra. Donde vive el ascenso. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón. La hora referida. Ya estamos llegando al final del programa. Vamos con los saludos parroquiales del día de la fecha. Dale, empezás. Bueno, primero un abrazo enorme a Lucas, que nos está escuchando en este momento. Hincha de San Lorenzo. Pobre. Pero dice que le encantó el programa y esos recuerdos de... Porque uno cuando habla de fútbol y hablas de No hay aquellos bandera. grandes equipos, hablas de todos en Seguro. realidad, porque sabes que jugué contra la verdad que ¿Y son... qué equipos tuvo San Lorenzo? Sí, Por Dios. y empezamos a recordar, así que te mandamos un abrazo enorme también al Chocho que nos debe estar escuchando, a Graciela, a Victorio, a Inés, a la pequeña, Que hoy fue la introducción. que estuvo presente, también a nuestro querido Chino. ¿Cómo? Gracias, Ídolo. Chinito querido, por estar, a todos por el Día de la Bandera, que la queremos tanto. Sí, señor. ¿Quién más, Carlitos? A Florencia, que debe estar en la casa del novio, pero bueno, está. A toda la gente de la parada de diarios, Sí. a la gente de Marquesiana, a la gente del Viejo Buzón, a todos los que nos escuchan, a Carlos del Furgón, obviamente, cómo no lo vamos a nombrar, y a cada uno de la gente que está del otro lado y que viernes a viernes nos banca, Gonzalo. Mira, te voy a contar algo que me pasó en una de las primeras vacaciones solo, 15 años tenía más o menos, me fui de mochilero a Bariloche. Sí. Enero, dije, llevo ropa, tres pantalones cortos, Sí, alguna señor. remera. Bueno, una semana. Lluvia torrencial, cierre de accesos de todos lados. Con la carpa muriéndome de frío, terminamos el coso mochilero terminé 2 veces en el cine para tener un poco de... tomando chocolate todo el tiempo caliente y comprándome ropa de abrigo. Así que fue el lugar menos mochilero que pudo haber existió sido. en mi vida, Bueno, pero
pero por lo Pero menos... qué bien la pasé, ¿no? La pasaste bien. Bueno, la primera vez que yo me fui de mochilero, y esa es mi anécdota, fue con 2 amigazos de toda la vida. Y claro, nos fuimos a Misiones, queríamos ver cataratas. Ajá. Pero viste que siempre se mete uno que la sabe. Sí. El hermano de uno de mis amigos, de Juan Carlos, dijo, no, sale cara la comida allá, lleven latas. Ajá. Bueno, fuimos a dedo desde Posadas hasta Foz Iguazú, que son 3 horas arriba de un camión, con 40 grados a la sombra, sintiendo que adentro de las mochilas se escuchaba ¡paf! ¡Puf! ¡Paf! Las latas que reventaban. No. Resultado, nos cagamos de hambre. Siempre se puede hacer un bote a tierra y recomenzar. Los vamos a dejar con... Hoy cumplen en este momento y este día tan especial 78 años Deportivo Morón. Y nos vamos a ir con la hinchada, con este recuerdo, con esta... Están agrandados, con su están gente, contentos. obviamente la está pasando muy bien con Walter Ota, un ídolo del club. Y los vamos a dejar con este... No solamente la hinchada, sino también algunos de los festejos de este Deportivo Morón que va por... Lógicamente el regreso a primera, ¿no? ¿Quién te dice? Con el Y negro si no, Gregorio pelear hasta el disfrazado de gallo clavo. Obvio. Chau, buen fin de semana, que descansen. Nos volvemos a cruzar el viernes que viene. Chau, chau. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los